Buenos días a todas las personas integrantes de las comisiones edilicias que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y o redes. Les doy la más cordial bienvenida, y siendo las 11 horas con 13 minutos del día 23 de marzo del año en curso, damos inicio a esta sesión ordinaria y sesión conjunta de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa y la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, de conforme a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones ordinarias y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Le solicito al secretario técnico, al abogado Aurelio Serra Santiago Rojas, me apoya al desahogo de la sesión e inicie la lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de las comisiones. Buenos días. Como le indica el presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito nombrar lista de asistencia de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. Vocal, regidora Celia Guadalupe Serrano presente. Vocal, regidor Francisco Javier Amoroso presente. Y presidente de la Comisión Síndico Nicolás Maestro Landeros presente. Informo que se tiene una totalidad de 3, siendo la mayoría de los presentes. De la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, vocal, regidora Sandra Gabriela Hernández Salva presente. Vocal, regidor César Gerardo Esquivel presente. Vocal, regidor Miguel Arana Colina presente. Y presidenta de la comisión, regidora Dulce Guillón García Venegas presente. Informo que se tiene una totalidad de 4, siendo la mayoría de los integrantes. En consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria y conjunta de las comisiones edilicias de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa y la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, hoy 23 de marzo del presente año, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se informa el justificante del regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, envió por aquí un justificante. Lo exhibo. Mismo que pongo a su consideración, si es de aprobar la justificación del regidor mencionado, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Aprobado. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico continúe con la lectura del mismo, por favor. Como indica el segundo punto del orden del día, es la lectura del mismo. Primer punto, lista de asistencia y declaración del público legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de febrero del 2026. Quinto, lectura, debate y aprobación en su caso del dictamen señalado con el punto número 1, que atiende el acuerdo marcado con el número 289 que propone un anexo técnico para incorporar 158 clasificadores del sistema CIAR al Código de Comercio Municipal. Sexto punto, asuntos varios. Y séptimo punto, clausura y señalamiento del día y la próxima sesión. Es cuanto, presidente. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico registre la votación emitida. Aprobado. Bien, le solicito al secretario técnico continúe leyendo el orden del día, por favor. Tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de febrero del 2026.
Se pone a su consideración de los integrantes de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con antelación por medios electrónicos con la convocatoria a esta sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia que corresponde al acta de mención y emitan el sentido de su voto levantando su mano los integrantes de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. Por favor, y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación emitida. Aprobado. 4 votos a favor. 3 votos. Se declara aprobada el acta mencionada y de igual se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura las mismas. Como lo solicita, se indica que en este punto no se cuenta con comunicaciones recibidas del periodo del 21 de febrero al 20 de marzo del presente año. Es cuanto, presidente. Gracias. En todo caso, pasamos al quinto punto del orden del día y le pido al secretario técnico de lectura al mismo. Como lo solicita, se tiene registrado un dictamen que tiene como objeto el atender el acuerdo marcado con el número 289 que aprueba incorporar un anexo técnico para el uso del clasificador CIAM al Código de Comercio Municipal, con el que se incorporan 158 actividades económicas, las cuales son de bajo impacto. Es cuanto, presidente. Bien, toda vez que los dictámenes de referencia les fueron circulados para su análisis y estudio correspondiente, les pregunto si quieren hacer uso de la voz con respecto a lo antes señalado, con la finalidad de tener el derecho a la discusión y al debate. Se pone su consideración de los integrantes del mismo, por favor. Adelante, regidor. Gracias. Más que un debate, pues un reconocimiento, porque creo que es un gran avance, es parte del trabajo más tedioso pero medular para que las cosas avancen, y preguntar si tienen más o menos programado, porque sé que fue primero bajo impacto, para los de mediano Los giros blancos. Ajá, para giros blancos. Si tienen más o menos programada alguna fecha para los demás. Solicito el uso de la voz. Sí. Atendiendo lo solicitado por la regidora y presidenta de la comisión coadyuvante, señalan que una vez puesto al uso del visor urbano, estarían valorando los de mediano impacto. No se quería dejar pasar el tiempo, porque si no tenemos un primer avance, pues no sabríamos qué tanto sería el uso digital del mismo. Se tiene planeado también subir al pleno de esta sesión. El síndico va a proponer el convenio, que es un avance con SEDECO para empezar con esta planeación de la ciudad, pero no se tiene una fecha estimada, no, le estaríamos mintiendo. Entonces lo que se busca es tener un primer avance que lo valore la área de gabinete, no es gabinete, lo va a atender el gabinete, y ya ellos nos dirían cuándo sería el segundo bloque para incorporar. Sí, porque tengo entendido que es el grueso de los negocios, ¿no? Al parecer, estos de giro de alto impacto, bajo impacto, son más o menos 158. Sí, y los de mediano, que son los más, son 613. Sí, son los de más, lo de mayor porcentaje. Y pues nada, reconocer, y creo que es un gran avance, estamos contentos por ello. Y desde la comisión pues, seguiremos coadyuvando en lo que sea, en lo que corresponda a nosotros para que se vaya dando. Y como aportación nada más a mis compañeros regidores, hay que después, más adelante, el observar o el ver la posibilidad de a estos giros de bajo impacto, al menos, que son los que menos requisitos te piden, qué tan viable es que muchos de ellos no se pida el dictamen de uso de suelo, porque creo que por eso se traba mucho el tema del SARE a la hora de todos estos que pudiéramos ser, pues lograr que licencias que no implican mayor tema puedan realmente expedirse a las 72 horas, porque muchas de ellas se traban con el uso de suelo y el uso de suelo nos tarda 2 semanas más y eso hace más complejos los trámites para los ciudadanos. Entonces, que en medida de lo posible, como un paso futuro, pudiéramos pues considerar esta posibilidad. Y sobre todo
el poder armonizar la clasificación de la que habla el CIAN, que habla de 158 clasificadores, contra 1065 clasificadores que tenemos en Tonalá. Tenemos que armonizar para poder agilizar más el trámite de la solicitud de ciertos giros, sobre todo los de bajo impacto, los giros blancos, y clasificar realmente los que no se requieran dictamen de uso de suelo, pues, para poderlo agilizar, porque la idea es que lleguemos al momento donde el propio ciudadano, a través de línea, solicita una licencia y se le sea otorgada para poder agilizar esta parte. Y sobre todo también tenemos que revisar tanto la ley de ingresos como el propio código de comercio, porque de repente quienes aplican, no las sanciones, sino que supervisan el tipo de giros, se enfrenta con que algunos que están clasificados no están reflejados en el código de comercio. Entonces tenemos que armonizar todo este trabajo para poderlo agilizar, y la experiencia que hemos tenido, facilitarle a los inspectores allá en la calle, y sobre todo al ciudadano, para que no genere de repente un acto de molestia cuando no está bien fundado y motivado. Eso es lo que buscamos también, armonizar. Y después de armonizar hay que socializar. Yo creo que pues ya el ciudadano allá afuera sabe, ya la mayoría, cuando es una sanción, cuando de repente no cuenta con los permisos o las licencias respectivas. Pero sobre todo, ejemplo, nos enfrentamos pues que al momento de aplicar, cuando se trata de un taller comúnmente conocido, un taller mecánico, no queda claro, porque de repente, ¿cómo quedaba el secretario? Nos decía el ingeniero Mario, servicio automotriz y taller mecánico o reparación de vehículos, pues habla de todo, de taller mecánico, de composturas al motor, suspensiones, alineaciones, balanceos, o sea, todo es compostura de un vehículo. Entonces son conceptos que pueden englobar un solo concepto y evitar actos de molestia, y a los inspectores que quede bien claro que es una reparación, que es complejo. ¿Qué se repara un vehículo? Pues desde la suspensión, alineación, balanceo, frenos, taller mecánico, lo que es en sí un motor, ¿no? Como tal. Eso es lo que buscamos. Es un trabajo complejo, pero muy interesante, la verdad, que es la tarea de armonizar tanto el clasificador que nos dice el CIAN como lo que tiene ahorita para licencias, 1065 giros. Una deserción total de inversión al desarrollo económico. Más bien, yo insisto, el de armonizar, y sobre todo el código de comercios quede bien establecido, y la propia ley de ingresos. A captar más. Sí, porque un supuesto es el que comentó Síndico, y otro supuesto también es de muchos comerciantes que quieren regularizarse, pero al ver tantos obstáculos, pues prefieren mejor hacerlo por la libre o pagar la multa y ya me hacen descuento. Entonces creo que sí es como responsabilidad muy importante de nosotros facilitarles estas herramientas para que quien tenga el interés pues esté en regla. Sí. Enhorabuena. No, la verdad que estuvo muy buena la reunión. Les comparto la mesa de trabajo con el personal de Paro Licencias, compartiendo la experiencia de lo que se trabajó, pero sigue funcionando ¿cómo se llama? SARE. Antes el SARE fue un programa federal, hoy ya no se aplica, pero el municipio lo sigue aplicando para aprovechar la experiencia, para facilitar el otorgamiento de licencias, sobre todo los giros blancos, los de bajo impacto, ¿no? Pero sí es importante hacer una reclasificación y armonización del mismo. Sí, nomás como comentario, yo creo que es muy importante pues que se le facilite a la gente pues ese tipo de servicios, pero también no dejando pasar que hay un reglamento pues propio para poder establecer los mecanismos que debe de llevar a cabo el comerciante o el que tenga algún taller, porque si no reúne las condiciones o las características esenciales en un espacio físico, también nos causa molestias a los vecinos. Sí. Por dar un ejemplo, ahorita hablaban de los talleres automotrices o el servicio automotriz o el taller de reparación de motores X, ¿no? De ese tipo de rollos. Nos vemos que alguien quiere sacar una licencia en un terreno de 7 por 20
y al rato vemos todo el carril fuera, en toda Sí. la colonia. Sí, Eso vemos en una colonia un taller de laminado y pintura que pintan en la cochera, y no por eso le estamos guardando su derecho a poder desarrollarse, pues. Pero tienen un taller en una cochera de laminado y pintura y tienen toda la calle llena de vehículos, ¿no? Porque ya la persona no les llevó dinero y ahí lo dejaron abandonado en ese tipo de situaciones. O vemos quién quiere poner un autopartes y vemos la carretera libre de Zapotlanejo invadida de vehículos por toda la calle, ¿no? Entonces una cosa es facilitar, poder garantizar el acceso a este tipo de mecanismos, pero también sin descuidar que las personas tienen que cumplir la cabalidad del reglamento y la propia ley para poder garantizar que no haya afectados a terceros. ¿Verdad? Sí, esto no tiene que ver, bueno, no tiene que ver con el no cumplimiento de los requisitos que establece, ¿no? Ese ha sido nuestro tema en los giros, en las sesiones de las comisiones de giros, que cuente con su dictamen de uso de suelo, que cuente con su dictamen de ecología. Sus 3 dictámenes. Sí, sus 3 dictámenes, que no omita ninguno, o sea, eso no quiere decir que debe de omitir, al contrario, por lo que ustedes comentan, sobre todo el otorgamiento de una licencia de estos giros blancos restringidos en zonas habitacionales, o sea, tiene que contar con los requisitos, o sea, esto no lo exime, vaya, de cumplir con estos requisitos, ni a la autoridad ni al solicitante. Sí, tal vez hacer una subclasificación, ¿no? Dentro de los blancos, los que no tengan este tipo de circunstancias. Una papelería, no sé, o sea, pienso... De hecho, pues se tiene que armonizar con la ley de ingresos, porque muchos de los conceptos que viene el ciudadano a hacer su trámite, que no aparecen en los conceptos de la ley de ingresos, y tienes que andarle buscando una figura similar. Y cuando llegan con la figura similar, pues llega el inspector y le dice, no, es que tú haces otra cosa, no lo que dice aquí tu licencia. Entonces ese clasificativo va a facilitar a que pues, no vuelvan o no estén ocurriendo este tipo de situaciones. Pues sin embargo sí es muy grande, sería una primera etapa que ya tendremos que estar trabajando con la ley de ingresos para estarlos armonizando y que sean cobrables. Porque también si no vienen dentro de la ley, ¿cómo se cobran? ¿Cómo lo cobras? ¿No? Exacto. Muy interesante el tema, la verdad. Digo, los invitaremos cuando sigamos con el tema de este trabajo. Sí. Gracias. Una vez agotada la discusión, se proponen los integrantes de la comisión someter su aprobación del dictamen antes mencionado y se somete a votación de forma separada los dictámenes de referencia, el dictamen de referencia. Les pido que emitan el sentido de su voto respecto al dictamen que atiende el turno de comisión, de acuerdo, 289, que aprueba incorporar su anexo técnico para el uso del clasificador CIAN al Código Municipal de Comercio del municipio de Tonalá, Jalisco, con el que se incorporan 158 actividades económicas. ¿Sí? Les solicito a los integrantes de ambas comisiones emitir su voto nominal conforme lo establecido en el artículo 109 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Para este punto les solicito al secretario técnico mencione las personas vocales integrantes de ambas comisiones con la finalidad de que expresen el sentido de su voto en lo particular y en lo general. Como lo solicita, se da el nombre de los regidores asistentes. Vocal, regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. A favor. Regidor Francisco Javier Arana Orozco. En lo general y en lo particular, a favor. Y presidente síndico Nicolás Maestro Landeros. En lo general y en lo particular, a favor. De la comisión coadyuvante, regidora Sandra Gabriela Hernández Álvarez. A favor. Regidor César Gerardo Esquivías Garduño. En lo general y en lo particular, igualmente a favor. Regidor Miguel Arana Orozco Oliva. No. Miguel Ángel Arana Oliva. A favor. Y regidora presidenta de la comisión Dulce Yumel García Venegas. En lo general y en lo particular, a favor. Como lo solicita, se informa que se cuenta un total de 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se declara aprobado el dictamen de referencia. Le solicito al secretario técnico recabe la firma de los integrantes de ambas comisiones y remita a la Secretaría General con la finalidad de que sean agendados para su discusión en la siguiente sesión ordinaria. Pasando al sexto punto del orden del día, que corresponde a asuntos varios, se les consulta a los presentes si tienen algún asunto que tratar. Les solicito al secretario técnico registre la intervención de los integrantes que sí lo requieran. ¿Algún asunto? Bien, no habiendo ningún asunto vario que tratar, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo y último punto establecido en el mismo, que corresponde a la clausura de la sesión y el señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión y se convocará en tiempo y forma para que acudan corriendo los requisitos, y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planificación Legislativa, en conjunto con la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11 horas con 43 minutos del presente día 23 de marzo del año en curso. Gracias. Gracias.